A ti, Señor Jesús. Ayer, la Iglesia Universal, excepto la del Perú, ha celebrado la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hoy las lecturas nos hacen volver al escenario del Calvario para dirigir nuestra mirada hacia la Virgen María, la Madre del Crucificado. La encontramos ahí de pie, junto a la cruz, al lado de su Hijo, compartiendo con él su dolor. A lo largo de su vida había compartido con sus hijos muchas alegrías, pero también momentos de sufrimientos. Celebrar la memoria de Nuestra Señora de los dolores no es celebrar al masoquismo y tampoco exaltar el valor del dolor por el dolor. Es más bien hacer memoria de un amor y una fidelidad que se mantiene firmes en los momentos más difíciles, en medio de la noche del dolor y el sufrimiento. Un amor y una fidelidad que perseveran en la comunión, en las horas en que ésta parece no aportar nada. E incluso se vuelve comunión en el dolor y en el sufrimiento. Celebramos a Nuestra Señora de los dolores porque son expresiones de su amor por sus hijos. Nadie ama realmente si no comparte en cuerpo y alma la vida del ser querido. Y la vida de Cristo, como la de todo ser humano, tuvo alegrías y tuvo también sufrimientos. María acompañó también a Jesús en los dolores. Y el Evangelio que acabamos de escuchar nos recuerda el último de ellos. María estuvo junto a la cruz de Jesús. La importancia de estar de María junto a la cruz como signo de su amor fiel se pone de relieve si lo comparamos con la actitud de la inmensa mayoría de los discípulos. Cuando casi todos han huido, cuando casi todos los han abandonado, María sigue ahí. Se mantiene fiel ante la cruz, aunque no pueda hacer ya nada para su Hijo Jesús. Aunque parezca su presencia es inútil. Se mantiene ahí como madre que ama a su hijo, pero también como mujer creyente que sigue confiando en él. Firme en su fe a pesar de las tinieblas que las circunstancias arrojaban sobre ella. Qué difícil debió de ser mantener la fe viva en aquellos instantes. ¿Acaso se podía conservar la fe ante la cruz? La fe de los apóstoles no lo resistió. Solo Juan se mantuvo con María junto a la cruz. La fe de María sí resistió. Como su hijo se abrió plenamente, aún con grandes sufrimientos, al plan de Dios. María no se muestra desesperada ante la cruz,
Su presencia ahí no es solo manifestación de su amor y de su fe, sino también de su esperanza. No sabía cómo, pero esperaba contra toda esperanza que Dios actuaría a través de la muerte de su Hijo. Y su esperanza no quedó defraudada, porque ella fue la primera en aceptar el camino de la cruz. Es también la primera a compartir con su Hijo el premio de la glorificación plena. La presencia de María ante la cruz es fuente de numerosas enseñanzas para nosotros. Nos indica que donde esté el Maestro, ahí ha de estar sus discípulos, y especialmente ahí donde el Señor sigue sufriendo. Ante los numerosos crucificados de hoy, la Iglesia a través de sus miembros ha de estar junto a ellos, compadeciendo con ellos, ayudándoles a llevar la cruz. La figura de María ante la cruz nos enseña por ello a valorar la importancia de la presencia. La presencia es signo de interés y amor. Hay espacios donde el simple estar presente constituye un gran testimonio y el estar ausente representa un enorme escándalo. El hombre de hoy no considerará a la Iglesia como auténtica madre y no la recibirá en su casa si la Iglesia no se halla presente en las situaciones que laceran el cuerpo y el espíritu del ser humano contemporáneo. No se trata de hablar, sino de estar presente. María junto a la cruz no dice nada ni una sola palabra. Y sin embargo, da un gran testimonio de su amor, de su fe y de su esperanza. María saca su fortaleza de la oración y de la confianza en que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, aunque nosotros no la comprendamos. Es ella quien, con su compañía, su fortaleza y su fe, nos da fuerza en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimientos. Pidámosle la gracia de sufrir unidos a Jesucristo en nuestro corazón para así unir los sacrificios de nuestra vida a los de ella y comprender que en el dolor somos más parecidos a Cristo y somos capaces de amarlo con mayor intensidad. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Ahora presentamos al Señor nuestras súplicas.